Hola, bueno, hoy quería compartir una nueva palabra con ustedes. Eh, no sin antes desearles que, bueno, este año va a ser bueno para todo aquel que cree y confía en Dios, ¿no? Eh, Hoy quería compartirles un breve pasaje sobre lo que pensaba en su momento un hombre que era un conquistador, un gobernador de la época de Jesús, ¿no? Y este hombre, él tenía por nombre Pilatos. Pilatos, como les comento, era un hombre que era un conquistador, era alguien un estratega, ¿no? En esos tiempos era muy conocido de que Roma se encontraba en plena expansión y uno de sus sitios más fuertes era lo que en ese momento era Jerusalén y todos sus alrededores, ¿no? Y en ese momento había un gobernador que era Pilatos y estaba Herodes como rey, ¿no? Como les digo, Pilatos era un hombre, un estratega militar y era alguien de un nivel o que había alcanzado un nivel de poder gobernar una provincia como lo era en ese momento la tierra donde posteriormente moriría Jesús, ¿no? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es lo que quiero enfatizar yo con esto? Este hombre conquistador de guerra, estratega, gobernador, él tenía un trasfondo, ¿no? Nosotros no vemos a Pilato aparecer sino hasta casi que el desenlace de uno de los, o en el desenlace de cada uno de los libros de los evangelios, de los 4 evangelios, y nos damos cuenta de que Pilato, él tiene una conversación muy directa con Jesús, ¿no? Y es a esta conversación, a esta pequeña conversación a la que yo me quiero referir. Y más específicamente quiero referirme dentro de esa conversación a una palabra que la estaremos viendo desde el punto de vista de lo que es en esencia, ¿no? Entonces, en el libro de Juan, nosotros vemos esta pequeña conversación que tenía este hombre llamado Pilatos con Jesús, y, y decía, entre otras cosas, lo siguiente: Pilato le respondió, dice así, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Y sigue diciendo así: tu nación y los principales, sacerdotes, te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y sigue diciendo así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, sino mi reino está fuera de este mundo. Y continúa diciendo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es decir, lo primero que enmarca aquí Jesús es que él, en esencia, no es ni siquiera, aunque su nación en ese momento era
era o su naturaleza era ser judío, esa carnal. Él dice que su reino no es de este mundo, ni siquiera, ni cuando habla de reino se puede decir que es su nación. Y dice que sus servidores, entonces habría que ver quiénes está hablando de sus servidores, dice pelearían contra los judíos. ¿Sí? Para que él no fuera entregado a los judíos. Entonces él enmarca aquí de que de repente él está haciendo ver a Pilato su esencia o lo que él es en realidad. Y es aquí donde vamos a ver el desenlace de esta conversación y la palabra clave que yo les nombro. Dice: le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Pilato le dice a él, luego eres tu rey. Y esta es la respuesta de Jesús. Dice: tú dices que yo soy rey. Tú, Pilato, dices que yo soy rey. Y sigue diciendo: yo para esto he nacido. Y sigue diciendo: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ya vemos 2 veces que se nombra la palabra verdad, 2 veces que se nombra en la boca de Jesús. Y sin embargo viene una tercera y viene de la boca de Pilato. Y esta siguiente frase siempre me ha tenido intrigado y siempre me ha conllevado a estudiar. Esto o lo que estaba pasando sobre la mente de Pilatos y que lo llevó a pronunciar estas palabras, ¿no? Como les decía, Pilatos era un hombre de guerra, un conquistador, era un hombre estratega y era gobernador de una provincia. No era cualquier hombre, era alguien de nivel. Sin embargo, no conocía la verdad. Y no la conocía a pesar de que los romanos o lo que eran las culturas romanas y las griegas eran muy filosóficas y siempre estudiaban mucho esas raíces de lo que era la filosofía. Sin embargo, este hombre no sabía lo que era la verdad. Y esto es lo que en donde yo me quiero enfocar. La palabra verdad encierra algo que en ese momento Pilato no podía establecer claramente, a pesar de que tenía a la verdad enfrente, ¿no? Ya Jesús se lo había nombrado a él 2 veces. Y cuando yo les digo que de repente tenía en esencia la verdad enfrente, es porque lo que estaba diciendo Jesús era cónsono con muchas de la etimología o de la naturaleza de lo que es la palabra verdad, y que ahorita la vamos a estar viendo, ¿no? Y ustedes me dirán: pastor, ¿y cómo es eso que no sabía qué era la verdad? ¿Y por qué de repente Pilatos no sabía qué era la verdad? ¿Qué es el trasfondo de todo esto? Y es el trasfondo porque es lo que yo hoy te quiero enseñar. Vuelvo otra vez con la frase: y dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y buscando las raíces etimológicas en varias lenguas, dice así: la palabra verdad
en el griego es derivada de una palabra que se denomina aletheia, y lo que traduce aletheia es lo que no está oculto. Y sigue diciendo, lo que se manifiesta claramente tal y como es en su ser. Y aquí es donde yo quiero tratar de explicar qué era lo que estaba sucediendo en el pretorio en ese momento, ¿no? Lo que estaba sucediendo era que a alguien se le ocurrió llevar a este hombre Jesús, porque como no se atrevía él con mucha gente a juzgar y llevarlo a la condena que ya estaba escrito y profetizado, sencillamente se valió de un tercero para hacer o llevar a cabo lo que ya estaba escrito, ¿no? Entre tanto, Jesús igualmente él seguía esforzándose por el trabajo y la misión que él había venido a hacer aquí, que era mostrar la verdad. Y mostrar la verdad era dar testimonio de qué es lo que él era o de qué es lo que es él, y dar testimonio de para qué había venido a la tierra, ¿no? Y básicamente lo único que hizo fue despojarse de su naturaleza divina para darnos una oportunidad a nosotros. Y esa es la verdad. Y esta era la verdad que este hombre Pilato, aunque no la conocía, él aún estaba buscándola, porque él no entendía cómo era que a alguien lo estaban llevando de una forma violenta ante él, para que toda la furia de lo que se concentraba en él, o lo que era Roma, se descargara sobre un simple hombre que había venido a dar un testimonio, que había venido a predicar y bueno, había venido a dar buenas nuevas, ¿no? A cumplir las buenas nuevas que había entregado en tiempos anteriores, incluso con él, Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y a veces nosotros también caemos en esa pregunta, ¿qué es la verdad? Quizás nos puede pasar desde el punto de vista natural, como puede pasar desde el punto de vista filosófico, nos puede pasar desde el punto de vista de las relaciones, y a veces nosotros necesitamos esta cucharada de verdad. Jesús, lo que antes de que esta frase se pronunciara en boca de Pilato, él se había mostrado tal cual era y no se había ocultado. Y esto es lo que el prefijo de la palabra aletheia es lo que traduce, que es que no es más que ocultarse, pasar por desapercibido, ¿no? Y Jesús nunca pasó por desapercibido, él solamente siempre fue lo que él era y estaba haciendo lo que había venido a hacer por dirección de su propio Padre, ¿no? Entonces ya estamos descubriendo entonces de qué era lo que Pilato no percibía, porque no estaba consciente de lo que estaba sucediendo ni de lo que estaba viendo. Él estaba viendo la verdad, sin embargo él estaba preguntando ¿qué es la verdad? La verdad es que Jesús nunca pasó desapercibido, la verdad es que él siempre se mostró tal cual como era, y esa era la razón por la cual lo iban a crucificar posteriormente.
O como dice el dicho por allí, por la verdad murió Cristo, ¿no? Sigo avanzando y entonces vamos a encontrar de que hay otras derivaciones de esta palabra y dice, verdad es el ser de las cosas que se muestran tal y como son, libres de apariencia que inicialmente las enmascaran. Sin embargo, aquí Jesús no tenía o nunca tuvo una máscara con nadie. Jesús era transparente, Jesús decía las cosas. Y esto es un ejemplo que de repente es a seguir, ¿no? Entonces vemos que una esencia de lo que es la integridad en las personas, o lo que compone lo que es el elemento moral de una persona, es ser transparente, mostrarse tal cual como es, y entonces empezar a describir el ser o lo que debe ser, que era el fundamento, lo que era la tarea original de Jesús, ¿no? Sigue diciendo así. Los griegos hablaban sobre verdad de las cosas como se mostraban, y los latinos utilizaban esta palabra para mostrar no solamente cosas, sino personas. Entonces se utilizaba lo que era un sustantivo, o la palabra viene de un sustantivo denominado veritas o veritas, y que usaba como adjetivo verus, y que designaba las palabras o a las personas firmes. Y entonces estamos viendo ahora la otra característica de lo que estaba viendo Pilato, y que a pesar de lo que él estaba viendo, él todavía desconocía o ignoraba lo que era la verdad. Él estaba ante una persona firme, y sigue diciendo así, que podían ser puestas a prueba o sometidas a juicio, y era lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese preciso momento. Entonces, esta raíz la podemos encontrar en la esencia de lo que era Jesús. Jesús era un hombre que daba testimonio a la verdad, porque él podía ser puesto a prueba y podía ser sometido a juicio, incluso para cambiar su parecer. Y él seguiría hablando sobre lo que se le había encomendado en el cielo, que era solamente o simplemente la verdad de todo, desde la creación, y la verdad del cómo debía de ser el hombre. Recordemos que el hombre fue hecho según la palabra, y según lo que confiamos así es, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. ¿De quién o quiénes? Del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces descubrimos de que Jesús, él se mostraba tal cual como era, pero también le estaba mostrando a Pilato de qué o cuál era la apariencia que tenía ese hombre gobernador. ¿Cuál era la semejanza de Pilato? Estábamos ante dos gobernantes distintos. Cuando digo gobernantes, porque Pilato, un hombre, como les decía, de guerra, un hombre estratega, un hombre que en esencia gobernaba y conquistaba
estaba ante otro gobernador que gobernaba de una forma distinta, porque gobernaba en base a la verdad, no en base a la fuerza. Y este hombre quería descubrir qué era lo que pasaba, porque él sí sabía el componente latino, o lo que era la aplicación de las palabras veritas y verus en lo que él estaba viendo en Jesús. Él estaba viendo un hombre firme en su convicción y estaba viendo un hombre firme en lo espiritual para poder someterse a un tipo de prueba y a un tipo de presión como lo que era lo que vendría después, ¿no? O que ya estaba sucediendo, estaba en ese momento sucediendo, que no era más que el ensañamiento contra un hombre, ¿no? Este hombre se mostró tal cual era y solamente por eso lo estaban llevando a muerte. Entonces dice así: términos con un sentido y un sonido semejante a verus era assevere, que es aseverar, afirmar seriamente; persevere, que era perseverar, persistir; severus, grave, serio, riguroso. Y estas palabras conforman lo que era verdadera, o lo que es la palabra verdadera, que no es más que era la palabra firme y seria, la palabra que se puede mantener, que no se dice a la ligera o para halagar a los oídos de quien la oye. Y esto era lo que hacía Jesús en ese momento. Él no estaba halagando a nadie. Desde el principio del ministerio de Jesús, nosotros nos encontramos que este hombre, él no tenía filtro para decir las cosas, ¿no? Tal cual como eran. Y no tenía filtro ni siquiera para cuando iba a corregir a alguien de alto nivel, ¿no? Es tanto así de que la solución que Jesús ve en su momento fue salir del templo, porque básicamente la verdad no era la que se estaba enseñando, y lo que él necesitaba era que mucha gente conociera de él antes de que él partiera. Y es la misma necesidad que se mantiene al día de hoy. Esa necesidad de conocerle a él se mantiene para que muchas personas le conozcan, porque es necesario que la verdad sea mostrada, ¿no? Recordemos el verso en la palabra que habla de: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad no era más que Jesús. Quien al final liberta o cambia una condición por una posición es Jesús. Y cuando te digo que liberta, es porque en ese mismo tiempo incluso varios de sus seguidores y discípulos pensaban que la libertad del pueblo de Israel del yugo de Roma vendría a la fuerza. Y momentos antes de la conversación que tiene Jesús con Pilato, en el momento en que le van a buscar al Getsemaní, se confirma mucho de lo que ya él les había dicho a sus discípulos. Cuando lo van a prender o lo van a arrestar, un hombre lo toma
Y resulta que tan sencillo como que uno de sus discípulos toma una espada y le corta la oreja a este hombre que estaba tomando a Jesús en ese momento. Y aquí hay una muestra de lo que es verdad. Lo que es la verdad es que Jesús no quería ejercer violencia sobre nadie. Él lo único que quería era mostrar la verdad y mostrar también la palabra que en algún momento se profetizó. Porque recordemos de que la muerte de Jesús no es más que el cumplimiento de una palabra que ya estaba escrita y que era necesario que sucediera, y ahorita la vamos a estar la voy a estar recordando, ¿no? Pero mientras llegamos a ese punto, yo quiero que tú entiendas de que entonces siguiendo con lo que eran lo que son las etimologías de la palabra verdad en varias lenguas, podemos encontrar la siguiente. En el mundo hebreo, o lo que eran los hebreos, la palabra o el término verdad no tiene el sentido de la cosa ya hecha, sino de una acción que está por suceder. Y aquí nos vamos a ir más a la raíz de lo que Jesús quería que se entendiera a partir de allí para las generaciones que venían. Porque no era lo que estaba sucediendo allí, era lo que iba a suceder después y lo que debía creer todas las generaciones posteriores, incluso aún las nuestras, aún sin verle. Nosotros debemos creer una verdad, que a diferencia de aquellos tiempos que la pudieron ver, así como Pilatos lo pudo ver, nosotros le asignamos algo como cierto, y es por este fin y esta etimología. Dice que tiene que ver con una acción que está por hacer. Por eso en esta lengua verdad significa ante todo confianza. Y entonces vemos que la verdad tiene que ver con lo que se muestra, pero también con lo que genera confianza y con la forma real de cómo se muestran las cosas sin tener una fachada o un enmascaramiento. Se muestra tal como es, y es por eso que nosotros entonces tenemos confianza, tenemos fe. Y sigue diciendo así: verdadera es la acción fiable, la que es segura y ha de cumplirse en cierta manera. El verbo raíz de esta palabra es amán, que es también de donde proviene el amén, que se traduce por confirmar, apoyar y respaldar. Es decir, son tres palabras que no tienen una fuerza y una connotación, porque cuando tú dices confirmar, apoyar y dices respaldar, es porque es así. Entonces nosotros que no lo vimos, respaldamos, apoyamos y confirmamos de que eso fue así y es verdad, es verus, es veritas, y tiene que ver también con aletheia. Y entonces cuando conformamos todas estas etimologías y las llevamos a la reunión de una sola palabra,
no conseguimos con la palabra Jesús. Pero la única forma de llegar a esa verdad es con fe. Porque ya el tiempo en donde Él permaneció aquí ya no es. Simplemente debemos confiar. Y Él nos deja esa palabra de enseñanza, transformada en una palabra de 2 letras de nuestra fe. Dice, además es un término relacionado con emun, el artesano u operario que tiene un talento firme y seguro que le hace merecer totalmente nuestra confianza. Sigo avanzando y dice ahora otra etimología en árabe, que verdad viene entendida, añade un matiz afectivo a esta idea de verdad entendida como confianza. Entonces ahora viene el componente emocional. Dice, el verbo sadaka o sadaka se traduce como ser sincero, verídico, decir la verdad, y es la raíz que da origen a la palabra amigo. Dice, amigo es aquel a quien podemos decir la verdad y de quien podemos esperar la verdad, aquel en quien confiamos, a quien necesitamos para salir de un error. Una amistad mentirosa o una amistad falsa es tan imposible como un amor sin ternura o un cariño frío. Entonces, vamos a lo que era Jesús y a lo que Él vino a hacer. Y antes de volver con este hombre Pilato, que en realidad en esencia se puede decir de que él necesitaba que Jesús fuera su amigo, porque es que si no, no estuviera diciendo qué es la verdad. Él nunca había conocido lo que era la verdad. Quizás en un mundo tan diplomático como el romano no se mostraba la verdad como era. Recordemos que unos cuantos emperadores fueron quitados de Roma porque había un ensañamiento grupal y bueno, los mataban apuñaleados, pues. Entre muchas personas lo apuñaleaban, entre muchos senadores lo apuñaleaban y después decidían quién era el que se quedaba, pues. No es exactamente así, solo que es lo que he podido interpretar. Sin embargo, esto yo se pudiera tratar en un tema más adelante. Pero lo que sí sucedía era que la forma de quitar un emperador en Roma no era por una votación o una simple votación. Y esto era lo que sucedía con Pilato. Pilato seguramente había escuchado de Jesús, como muchas otras personas. Y seguramente había escuchado que es así. Los relatos de muchos hebreos que le decían, este hombre te puede derrocar. Y eso era lo que estaba pensando Pilato. Ahora, cuando él se consigue delante al hombre del cual le hablaban, seguramente quedó sorprendido y entonces él quedó así como que, ¿y qué es la verdad? ¿Quién es capaz de mostrarme la verdad? ¿Qué necesito yo para saber qué es la verdad? Todas estas
frases se conjugan en esa pregunta que le hizo Pilato a Jesús. Porque enigmáticamente él diría: ¿cómo alguien se puede someter a una prueba tan dura de ser golpeado, de ser humillado, escupido, escupido, o recibir escupitajo? ¿Cómo alguien puede ser sometido ante la posibilidad de ver su propia muerte pasar por delante y mantenerse firme? Esto era lo que Pilatos no entendía. Y lo que estaba pasando por Pilato es que él decía: este hombre es Verus. Y después viene la disyuntiva de un Pilatos de que no podía matar a este hombre. No porque tan sencillo como él mismo lo dijo: no consigo ningún delito en este hombre. Sin embargo, los judíos se enfocaron tanto en eso que terminaron ejecutándolo, ¿no? Vamos al trasfondo de lo que es verdad para ir finalizando esta pequeña porción de la palabra. Y entonces encontramos lo que es fe y lo que es confianza y lo que es amistad o amigo. Dice la palabra así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y ya vimos en una de las etimologías lo que es la palabra verdad, y tiene que ver con certeza y tiene que ver también con una acción. Entonces dice la palabra, es la certeza de lo que se espera. Y ahora vamos a la parte de la confianza y la convicción de lo que no se ve, es decir, de la acción que está por ejecutarse. Te pregunto yo a ti ahora: ¿qué es la verdad para ti? Salgamos un poco del contexto de lo que es Jesús y entremos en ti. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo te mostrarías? ¿Cómo te muestras hoy? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta para hacernos una reflexión y entrar en un momento en donde ver si lo que nosotros hacemos está consono con lo que pensamos y con lo que de repente enunciamos. ¿Qué es la verdad? Dice también la palabra acerca de lo que es la amistad. Hay una porción de la palabra que para mí es muy bonita y habla de lo que es la amistad. Dice, en realidad son dos, ¿no? Dice una: el que es amigo, muéstrese como amigo. Y Jesús, él también dijo otra que es es una frase que me ha marcado mucho, porque dice que no hay mayor amor que este, que el que pone su vida por su amigo. Y vamos a ver el origen de todo esto, ¿no? El origen de todo esto viene por una relación que hubo desde mucho antes de la venida de Jesús en la tierra, ¿no?
Dice la palabra de que Abraham fue reconocido como amigo de Dios. Y usted me dirá, pastor, pero Abraham puso su vida delante de su amigo. Y yo te diría, puso eso y algo más. Hay un momento en donde Dios Padre, en su momento, pone a prueba, y volvemos a la parte de las etimologías, pone a prueba a este hombre Abraham y le dice que le entregue a su hijo. Ahora imagínate tú, un hombre ya mayor, habiéndosele cumplido una promesa de tener un hijo, de tener descendencia, y ahora que tu amigo te diga de la noche a la mañana, después de haberte cumplido la palabra, entrégamelo. ¿Cómo se sentiría Abraham en ese momento? Y aquí yo quiero que tú entiendas el porqué de la etimología del poner a prueba, o de lo que ha sido puesto a prueba, o la persona que ha sido puesto a prueba, pero también lo que no se oculta, ¿no? Desde el punto de vista emocional, yo imagino un Abraham que pasó por muchas etapas, pero no era fácil, después de haber obtenido un milagro, pensar en entregar a su hijo. Recordemos que Abraham era un hombre ya mayor, al igual que Sara, y de viejo fue que tuvieron a su hijo Isaac. Y este hijo le fue pedido por Dios a Abraham. Sin embargo, Abraham, dice la palabra, que es reconocido como amigo de Dios. Si hacemos una introspectiva o revisamos hacia adentro nosotros, pudiéramos decir, nosotros somos amigos de Dios. Somos Verus. ¿Qué es lo que necesitamos para ser Verus? Esta reflexión es la que yo te quiero dejar, para que a partir de ahora no quedemos como Pilatos en solo la pregunta. Quiero que recuerdes que somos puestos a prueba, y nosotros, conforme a esa prueba, terminamos siendo sinceros, terminamos siendo amigos, pero también terminamos siendo expuestos tal cual como somos. Porque la verdad no quiere decir de que todo sea bonito. En realidad la verdad es exponer las cosas tal cual como son. Y Jesús, en realidad, Él expuso las cosas tal cual como siempre Él fue. Desde la creación, desde el momento en que era verbo, Él expuso lo que Él era. Y por eso, sencillamente, todo el mundo le tenía confianza, excepto aquellos que le temían a la verdad, que aún conociendo la verdad, por falta de sabiduría, lo enviaron a, como dice la palabra, como oveja al matadero. Sin embargo, tal cual como dice la palabra que hoy confiamos, este hombre dice que luego de ser expuesto, él
vería fruto de su aflicción. Y también lo vería porque es una acción que está en un presente continuo, que tú y yo podemos vivir y que podemos reconocer, pero que como Pilatos también tuvo esa oportunidad, tenemos que aceptar. Esto era lo que te quería compartir. Recuerda, la verdad no es más que una acción de confianza donde cosas, personas se ponen a prueba para ser expuestas tal como son y al final ver qué tan confiable es esa cosa o esa persona. ¿Eres tú confiable? ¿Eres tú verdadero? ¿Eres tú amigo? ¿Eres capaz de exponer las cosas tal cual como son? Estas son las preguntas que el Señor nos está invitando a hacernos para, más allá de solamente ser unas personas creyentes, ser unas personas firmes en nuestra convicción de creer y de poder mostrar tal cual como Jesús lo dijo. Se te quiere mucho.